Muy bienvenidos a todos, queridos televidentes. Mi nombre es Marian, presentadora de este su programa Volver a Nacer, con los brazos abiertos y el corazón. Bienvenidos. Una lección más para que aprendamos a evitar esos problemas adictivos, no solamente con sustancias, sino también comportamientos. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes, pero no se la voy a adelantar, poco a poco vamos llegando. Agradecerle también a nuestro canal Digital Conecta, quien hace posible esta transmisión de este mensaje tan importante para ustedes. Recordarles, Volver a Nacer es una oportunidad para cada uno de ustedes, para mí, para todos, conocer más allá de los comentarios qué es esa problemática que nos lleva a consumir sustancias que nos producen esa adicción o a tener comportamientos adictivos. Bueno, también aprovechar la oportunidad para darle gracias a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes, que nos hacen esas preguntas, que nos motivan, que nos inquietan. Y hoy, especialmente, gracias a esas preguntas, a esas inquietudes, a esas sugerencias, traemos una persona muy especial que nos va a hablar, como siempre, temas muy importantes, con experiencias a bordo, sobre qué le pasa a nuestro cerebro, qué está sucediendo con esa parte tan especial de nuestro cuerpo y cómo manejarlo para que logremos sacar adelante cualquier situación. Todo es posible si nosotros nos enteramos y lo practicamos. Entonces, bueno, también hoy invitar a Adrián. Nos acompaña hoy Adrián. Bienvenido, Adrián. Lo escuchamos. Salúdenos, Adrián. Muchas gracias, Marian. Buenas tardes. Queridos televidentes, las personas, familias, niños, jóvenes y ancianos que nos estén viendo, les damos las gracias por estar aquí una vez más en el programa en este viernes. Pues muy contento de otra vez retomar tu compañía, Marian. Muy contento también hoy por el invitado que tenemos. Ha sido cerca de un mes y medio esperando que nos pudiera confirmar y pues sin más preavisos pasamos a presentarlo. Muchas gracias, así es, Adrián. De verdad que para mí es una alegría presentarlo, doctor Mario. Bienvenido. Le vamos a dar el espacio para que usted nos cuente de quién eres, qué haces, porque a mí me encanta lo que hace. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Marian, a Adrián. Bueno, mi nombre es Mario Andrés Arias de Pablos, soy médico UNAP, egresado en el año 2023. Hice mi servicio social obligatorio con la IPS Neurotrauma Center, que tiene su filial en la UDES. Ahí fui médico de la Universidad de Santander, de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos. Posterior a eso, trabajé 2 meses en la IPS Mediclínicos y actualmente estoy como médico hospitalario del servicio de neurología de la clínica Chicamocha. Esa es mi experiencia. ¿Cómo les parece, mis queridos televidentes, esta joyita? Y mire qué edad tiene. Yo lo veo por ahí como de unos 18. Aprox. Es para que ustedes se den cuenta que realmente cuando nosotros nos interesamos en nuestra salud, no solamente la física, que aquí el cuellito para abajo, sino también esa salud cerebral, nos da muy buenos beneficios. Entonces, bienvenido, doctor Mario. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre el trauma, prevención y promoción que tiene que ver con la parte neuronal. Queremos escucharlo, doctor. Listo. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Bienvenidos a Volver a Nacer. Entonces vamos a hablar un poco sobre el trauma. El trauma se puede clasificar de muchas formas. Hoy vamos a enfocarnos en el trauma psicológico. El trauma se define como aquella situación que sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento, ya sea desde el punto de vista psíquico, neuronal o emocional, y que posterior a eso nos puede dejar ciertas marcas, pero pues no todo es malo, ya que el cerebro tiene esa capacidad siempre de plasticidad neuronal, se llama neuroplasticidad, como una plastilina, él se va adaptando y se va formando, y pues no todo es para siempre, no todos los traumas son para siempre, y siempre hay soluciones o salidas que se pueden abordar desde el punto de vista del trauma, ¿sí? Okay. Entonces, ahora, ¿cómo el cerebro acoge el trauma? ¿Cómo actúa? Entonces, el trauma... Hablamos de un trauma psicológico. Sí, desde el punto de vista de los traumas psicológicos. Entonces, el cerebro, cuando hay esa situación estresante, ya sea desde violencia sexual, física, emocional,
negligencia por parte de cualquier persona, ya sea de los papás, profesores, médicos también. Entonces, si la persona se ve afrontada al trauma, empieza a experimentar unos cambios en ciertas partes específicas del cerebro, sobre todo en el momento agudo, en el momento en que está posando en el hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Es esa parte del cerebro que regula todas las actividades neuroendocrinas, o sea, neurológicas y hormonales. ¿Esa es la que tenemos acá atrásito? No, la tenemos en todo el centro del cerebro. Ah, ya dentro, centrado. En todo el centro del cerebro. Justo abajo del hipotálamo, colgando como una bolsita, está la hipófisis. La hipófisis es la que se encarga de regular todas las hormonas, de enviar las señales a todas las hormonas que hay en nuestro cuerpo. Y la hipófisis va a dar la señal a la glándula suprarrenal, que es la glándula que está encima de los riñones, y ahí es donde se produce la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas que se elevan en experiencias traumáticas. El cortisol es la famosa hormona del estrés y la adrenalina la famosa hormona de la huida. De la huida. Entonces, esa es nuestra reacción, nuestro primer contacto, nuestro primer cambio fisiológico ante una experiencia traumática. ¿Esos traumas pueden tener una edad o a partir de cierta edad, por lo menos un feto se traumatiza? Hay estudios que dicen que los fetos sienten después de la primera... Bueno, la clasificación de fetos se hace después de la octava semana. Octava semana de porque gestación. Antes de eso es un embrión. Y hay estudios que demuestran que los fetos pueden sentir, ¿sí? Y desde que haya sensaciones, desde que haya la capacidad de sentir, el cerebro se puede adaptar y moldear. Por eso es muy importante que uno muchas veces a la mamá y a los papás les dice que le hablen a los fetos, que le coloquen canciones, que los estimulen, ya que ellos tienen la capacidad de sentir. Después de los 2 meses, 8 semanas son 2 meses. Sí, después de los 2 meses prácticamente. Pero como tal, las sensaciones y los nervios periféricos, que es lo que nos permite esa sensación de tacto, de dolor y todo eso, se desarrollan ya casi al final del embarazo, es que hacen las neuroconexiones, y como tal el desarrollo neurológico termina aproximadamente a los 5 años. Pero igual el trauma se puede dar prácticamente desde cualquier parte de nuestro ciclo vital. Después de los 5, después de los 15, después de los Exacto. 20. O sea, siempre estamos expuestos a ese trauma. Exacto, siempre estamos expuestos al trauma. Eso en cuanto al trauma psicológico. Sí. ¿Nos hablaba de otros 2? El trauma físico. El trauma físico, que ya es cuando se produce como tal una lesión por un mecanismo físico en el cerebro. Un accidente. Puede ser un accidente, puede ser un tumor, puede ser también la radiación. Sí, hay tratamientos que requieren cierto tipo de radiación, y entonces el cerebro no está exento de recibir la radiación y puede generar lesiones radiológicas, que esos son riesgos que asumimos cuando los pacientes se presentan con tumores y tenemos que hacerle radioterapia. Que no sean en la cabeza, que el tumor Exacto. sea en pie, en un órgano interno. Aunque actualmente tratamos de que sea más que todo enfocada en cierta área, siempre hay el riesgo de que la radiación sea liberada por todo el cuerpo. Sí. Bueno, ahora, ese es cuando pasa la parte aguda, pero pues, ¿qué pasa cuando es a largo plazo? Cuando una persona experimenta cierto tipo de actividad traumática durante mucho tiempo, empiezan a ocurrir cambios, el cerebro se va moldando, sobre todo en 3 partes específicas. La primera que hablaba era de cómo reaccionaba, la segunda es cómo el cerebro se va a adaptar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a adaptar? Tenemos ciertas áreas en el cerebro que se llaman zonas de interconexión, de relevo de información, donde la información se acumula y el cerebro la va a interpretar de cierta manera, ¿sí? La primera zona ¿Es como una memoria, no? Sí, más o menos. La primera parte que más afecta es la amígdala cerebral, ¿sí? Ahí. ¿Esa sí la tenemos por acá? Sí, esa la tenemos aquí dentro del lóbulo temporal, bien en la parte central, casi hacia la línea media del cerebro, ¿sí? La amígdala cerebral, cuando la persona recibe un trauma crónicamente, ella se hiperestimula. ¿Esos traumas son debidos a la parte emocional? A la parte emocional, a la parte... ¿La parte física también la altera, no? Claro, la parte física. Un accidente también... Cuando hay hiperestimulación de la amígdala es cuando podemos hacer también diagnósticos de aquellas personas con estrés postraumático. Ellos tienen hiperestimulada la amígdala cerebral y eso hace que ellos sientan una percepción más grande del peligro. Entonces son personas que viven todo el tiempo prevenidas. ¿Sí? Entonces esa es una de las partes del cerebro que más se
adapta, ese es el mecanismo de adaptación de ella, una hiperestimulación, y hace que las personas sean mayor perceptibles hacia la parte de peligros, ¿sí? Ok. La otra parte que se estimula en el cerebro es el lóbulo prefrontal, o sea, alrededor de esta parte, ¿sí? Ahí es otro centro de relevo de información, en donde la información se junta, se acumula, y esa parte es donde nos revela el juicio de la persona, la capacidad de tomar decisiones, qué tanto se puede afectar, ¿sí? Qué tanto mido yo el riesgo para decir, si hago esto me puede ir mal, si hago esto me puede ir bien, ¿será que lo hago o no? Porque me puede terminar generando un daño, ¿sí? Esa es otra parte es otro centro de relevo de información que se puede afectar en el trauma. Esa parte tiene que ver más con la parte adulta o la infancia y la adolescencia también. Es una muy buena pregunta, y por eso dicen que uno no deja de ser adolescente hasta los 23 años, porque hasta los 23 años es que el lóbulo prefrontal, que es la parte del juicio, se termina de desarrollar por completo. ¿Hasta los 23 años? Hasta los 23 años. Y es la parte del juicio, la parte de toma de decisiones. El lóbulo prefrontal es todo lo que somos. Ahí está toda nuestra personalidad. Qué bien. Por eso en los años 20 se hacían las lobotomías hacia el lóbulo frontal a través de la parte ocular. Se destruía el lóbulo pensando que las personas esquizofrénicas se les podía dar cura. Tratar por ahí. Afectándoles el lóbulo prefrontal y frontal, porque esa es nuestra esencia. Eso es lo ¿Y que el somos. resultado? Mal. Que se les curaba la esquizofrenia, eran menos agresivos, pero no volvían a ser ellos, quedaban como vacíos, como estáticos, no quedaban sin emociones la mayoría de veces. Ausentes de voluntad. Sí, entonces pues se les curaba, por así decirlo, la esquizofrenia, patologías psiquiátricas, pero pues la persona nunca más volvía a ser ella. Doctor, nosotros trabajamos acá fuertemente la parte de las adicciones. Adicción al alcohol, adicción a los comportamientos, adicción a la televisión, adicción a los equipos. ¿Qué parte funciona ahí? ¿Funciona esa parte prefrontal? Sí, funciona, eso es una conexión, funciona el lóbulo prefrontal, amígdala e hipocampo, que era la última parte de la que iba a hablar. Ellas tres se interconectan y el hipocampo es el encargado de nuestros recuerdos y de asociar las emociones que produce el lóbulo prefrontal con esos recuerdos que tenemos ahí guardados. Entonces es la interacción entre esas tres partes, la sensación de peligro, de advertencia, nuestras emociones, nuestro juicio y nuestros recuerdos, y de la emoción que vamos a expresar. Entonces, en cuanto al tema de las adicciones, cuando estas tres partes se hiperestimulan, pues es donde la persona va a querer a requerir, a necesitar más, más y más para seguir estimulando, para tener ese estímulo y que nunca se vaya a perder. ¿Sí? Sienten la necesidad desde el punto de vista neuronal. O sea, lo que perseguimos es la sensación. Sí, exacto. Que nos produce el consumir o el actuar sí. de esa manera. Y cuando volviendo a la parte del trauma, en la parte del hipocampo, las personas atrofian el hipocampo, lo disminuyen de tamaño, ¿sí? Ya que tratan de suprimir esos recuerdos que fueron malos para ellos y terminan atrofiando esta zona. Se vuelve mucho más pequeña. En personas con traumas psicológicos, el hipocampo se vuelve mucho más pequeño. ¿Cada trauma le va impidiendo su desarrollo, su crecimiento? No lo impide. El cerebro trata de adaptarse, pero pues sí lo predispone a la persona. Predispone a la persona a ciertas actividades, a ciertos comportamientos. Sí. Entre comillas, fuera de lo normal. Exacto. Que es lo que nosotros llamamos adicto a tal cosa. Exacto. O malos hábitos. O también tratan de mecanismos de huida que son, pues, o sea, me voy a refugiar en cierta sustancia, en cierta acción, para tratar de suprimir esos recuerdos, esa sensación que viví. Como guardarlos, como esconderlos. Bueno, ahí en ese espacio sí Adrián nos tiene la perla, porque Adrián maneja mucho ese espacio de redes de apoyo. El dato. Bueno, yo quiero participar aprovechando con esta introducción anatómica que el doctor nos está haciendo. Espectacular. Supremamente soportada para donde vamos y que le están dando hoy totalmente complacencia, queridos escuchas, a nuestra presentadora Marian. Ella estaba buscando quién le hablara en neurobiología. Entonces creo que hoy está en la salsa Marian. Sí, pero, perfecto.
es una inquietud permanente también en nosotros en el programa. Yo traigo dos datos solamente para poder darle continuidad a la exposición del doctor, y es respecto a la señora dopamina, que yo creo que el doctor Mario ahorita nos va a ilustrar de ella. Pero encontré un dato curioso respecto a eso, doctor Mario, y el doctor Eduardo en México, el doctor dice en una charla que es el único neurotransmisor, el doctor Fernando Calisto, que en la naturaleza cumple dos funciones, pero las cumple de manera paradójica. Inhibe la corteza frontal que nos estaba comentando el doctor, pero a la vez estimula y produce brutalmente a veces, incluso con los registros que da, mucho más, con las drogas que se asimilan, mucho más que el mismo orgasmo. Entonces es bien interesante esos mecanismos ahorita que el doctor hablaba. Y un segundo dato traigo, doctor. Aparece un 4.2% de la población mundial se registra como adicta, y son cifras preocupantes. Entonces eso hace mella dentro de nuestra filosofía del programa. Esas adicciones, a mí me llama mucho la curiosidad, doctor. ¿Esas adicciones se dan conjuntamente, adictos a comportamientos no usuales y adictos a sustancias? ¿Se dan las dos necesariamente? No, o sea, no es que para cumplir una tiene que haber la otra necesariamente. No es que una persona con adicciones comportamentales necesariamente va a recaer en una adicción de consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, pero sí está la predisposición de que una persona con adicciones a ciertos tipos de conductas puede recaer sobre todo en el consumo de sustancias. Hay muchos estudios que las personas que sufren TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, son de las personas que más fácil pueden recaer en adicciones, sobre todo de hiperestimulantes, también por el tipo de medicamentos con el que solemos tratar el TDAH, ¿sí? Que son medicamentos que estimulan. Entonces, en algún momento puede que estas personas sientan la necesidad de consumir hiperestimulantes, como la cocaína, ¿sí? El alcohol. También son personas que tienden a ser muy adictas, incluso también a comportamientos, tienden a tener mucha hipersexualidad, porque desarrollan también la parte de la amígdala que hipersexualiza todo. Entonces también mueve las hormonas. Son personas que tienden a ser muy infieles o a no tener relaciones estables, ¿sí? Y en cuanto a la parte de la dopamina, que como nos contaba Adrián, cumple varias funciones. Es uno de los neurotransmisores más importantes a nivel neurológico. La dopamina. La dopamina, sí. Ya que aparte de inhibir el lóbulo frontal y prefrontal, y también de estimular todo lo que es la parte del circuito de la recompensa, ¿sí? Que es un circuito de múltiples neuronas que están interconectadas desde la cabeza hasta la médula espinal, también cumple la parte en cuanto a los trastornos del movimiento. Todo lo que es Parkinson es por déficit de dopamina, ya que la dopamina la producimos en unos núcleos del mesencéfalo que se llama sustancia negra. Las pacientes con Parkinson o los pacientes que tienen adicciones a sustancias tienden a atrofiar estas neuronas que producen la dopamina. Entonces también puede que a largo plazo o en su vejez las malas conductas, los malos hábitos los puedan llevar a tener también trastornos del movimiento. ¿Esa no es la famosa hormona de la felicidad? Esa ¿La relacionamos? Se podría considerar, ¿no? Es asociada, pero la que más asociamos a la felicidad es la serotonina. ¿La serotonina? La serotonina es la hormona de felicidad, y es la que tratamos de que se produzca más con los medicamentos antidepresivos. Que eso sería, estamos hablando ya de medicamentos psiquiátricos. Son medicamentos psiquiátricos o psicotrópicos. Medicamentos psiquiátricos o psicotrópicos, que son los únicos que lo pueden recetar médicos generales, y es preferible para iniciar, pero de mantenimiento, los psiquiatras. Y ahí es donde el otro punto que quería abordar, cuál es qué opciones hay, qué tratamientos hay, o cómo abordar doctora, el trauma. Antes de que entre ahí, pero por favor no se me vaya a olvidar que vamos por ahí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una adicción al alcohol y convulsiona? Cuando tiene una adicción al alcohol, o sea, puede ser un coma etílico. Coma etílico. El alcohol, al ser un radical libre, al momento de entrar en nuestro organismo, son sustancias que son altamente inflamatorias, ¿sí? Puede haber por dos opciones, que sea metanol o etanol, ¿sí? Son diferentes.
ya que uno es el alcohol que normalmente consumimos y el otro es un alcohol que nuestro cuerpo no puede metabolizar y que se empieza a acumular en el cuerpo y en el cerebro, ya que tienen características diferentes. Uno puede atravesar la barrera hematoencefálica y la otra no. ¿Ambos forman parte de las bebidas alcohólicas? No, uno es como el alcohol antiséptico que usamos normalmente para desinfectar. Para desinfectar, para curar heridas, y el otro sí es el que podemos metabolizar. Que es el de la bebida. El del aguardiente, cerveza, vinos, whisky, sí. Cerveza. Claro que el alcohol también por sí solo, el de bebidas, también puede ocasionar convulsiones. Un paciente que tenga alguna alteración hepática, que haga acumulación de amonio, que también pueda atravesar la barrera hematoencefálica, va a convulsionar. O sea, tiene que ver con va mucho relacionado con la parte hepática, con todo lo que es el hígado, ¿sí? Oh, okay. Cuando hay alteración hepática y la persona consume alcohol, hace una sobrecarga hepática que lo puede llevar a falla hepática, y luego esa acumulación de amonio que hay en el cerebro va a producir algo que se llama encefalopatía hepática, ya sea de tipo tóxica o no tóxica. Tóxica es cuando es secundaria a una sustancia, ya sea a un veneno, al alcohol. En Estados Unidos es muy común las intoxicaciones por cloros, por ciertos tipos derivados del cloro que se usan mucho como disolventes para limpieza. Okay. Entonces, sí, por eso es que se puede producir las convulsiones. Ok, sí, porque por lo menos en el área de los alcohólicos, en los grupos de alcohólicos anónimos se escucha que hay personas que nunca han tenido epilepsia y nunca han convulsionado, pero empiezan el proceso de abstención y de pronto vuelven a tomar y ahí empiezan a convulsionar. Sí, puede ser porque ya hay, desde que el hígado esté recibiendo alcohol, el hígado se puede adaptar, pero cuando hay un cese del alcohol, empieza esa fase de recuperación hepática. Y al momento de volver a introducir alcohol, esa parte que estaba en recuperación, el daño es mayor. El daño es mayor debido a que hay mayor flujo de radicales libres. Es algo muy parecido a cuando a los vasos sanguíneos se tapan y uno los destapa. Cuando hay un trombo y uno destapa el trombo, el daño va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Debido a que todo ese tejido que antes estaba sano se tapó y ahora se volvió a reabrir, todo ese tejido malo que había quedado ahí se esparce. Entonces, por eso es que el daño puede ser mucho mayor cuando la persona vuelve y toma. Porque hay mayor producción de algo que se llama de radicales libres, que es lo que al final y al cabo termina lesionando toda la parte hepática. Eso sucede, me imagino yo, con todo. ¿Ven en qué manera afecta el comportamiento obsesivo compulsivo? Hablamos ya de la parte física porque tenemos aquí un detonante que es el alcohol o algo que hace que se liberen esos radicales. Y en el caso de la parte psicológica, comportamientos obsesivos, ¿cómo funciona el cerebro? O sea, ¿igual? Desde el punto de vista de las adicciones. Sí, ya no vamos a hablar de una sustancia, sino vamos a hablar de comportamientos. Listo. Cuando los trastornos de la personalidad, o los trastornos, por lo menos como el obsesivo compulsivo, son personas que tienen hiperestimuladas esas partes neuronales, ¿sí? Entonces que necesitan que todo eso se cumpla al cabo, o sea, al pie de la letra, o si no ellos van a sentir que esa zona no se está recompensando. Entonces también hace parte de los circuitos de recompensa. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo necesitan alimentar todo el tiempo esa zona de que todo esté de acuerdo, organizado o no organizado, ya que hay trastornos obsesivos compulsivos que no necesariamente van a ser organizados, pueden ser de patrón desorganizado también, ¿sí? Entonces también ¿eso qué quiere decir? ¿Que de vez en cuando se da, de vez en cuando no se da? ¿Cuándo es organizado y cuándo es desorganizado? Organizado es aquellas personas que organizan por color, por forma, ¿sí? Y desorganizados son aquellas personas en los que no cumplen al pie de la letra esas características, sí, que pueden también ser rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, ya que si a todas las personas se les hace un test de personalidad, van a salir rasgos con diferentes patologías, incluso hasta personas con rasgos autistas, ¿sí? Sí. Ya que pues todo es un espectro, ¿sí? No es como tal, una persona nunca se va a poder encasillar, sino que todo se tiene que ver desde el punto de vista de espectros. Okay. En los chicos encontré un chico con una experiencia bien interesante, tiene 14 años, él es parte del proyecto de Alatín, donde se manejan los comportamientos o las sustancias obsesivas, y él decía, la mamá y él decía que hay momentos en que él entra con una crisis y dice,
es que necesito escuchar música triste. Es una manera que él lo expresa. ¿Realmente eso es así? De que haya la necesidad, de que él lo puede sentir, más no quiere decir de que si no lo vaya a hacer, pues va a estar, o sea, le va a afectar en alguna parte. Puede hacer síntomas como síntomas de abstinencia, lo mismo que pueden sentir las personas que dejan el alcohol o alguna sustancia y sentirse desesperado, que incluso pueden hacer fiebre, ¿sí? Pueden hacer fiebre porque toda esta parte, la temperatura y todas estas condiciones de ciclo de vida las controla el cerebro, ¿sí? Entonces pueden sentir la necesidad, sentirse mal, sentirse enfermos si no lo hacen, ya que el cuerpo está tan acostumbrado a recibir ese tipo de recompensas. Es como un estímulo, ¿no? Exacto. O sea, podríamos decir que un hábito ya bien marcado produce esa obsesión, compulsión. Claro, igual como las personas que dicen que si no toman café les da dolor de cabeza. Entonces, que si no se toman el tinto en la mañana. Es cierto, verdadero, o el que produce se fuma dolor de el pucho cabeza. de cigarrillo después de almorzar. Exacto. Dice que le hace falta. Sí, lo sienten como parte de ellos. También va mucho con la parte del hábito, ¿sí? Tienen el hábito, sienten la necesidad, lo han estado recompensando toda la vida al cerebro como con esa zona es como una recompensa. O sea, voy a almorzar porque yo sé que me voy a fumar el cigarrillo, entonces esa es mi recompensa. Entonces todo el tiempo lo ven de esa forma. Bueno, dale, doctor, ahora sí vamos con las soluciones. Yo creo que nuestros televidentes están ahí juiciositos apuntando, porque eso sí les encanta tomar apuntes. Bueno, aparte del tratamiento médico, hay muchas opciones para el manejo de las adicciones, sobre todo una que se ha estudiado incluso para todo tipo de patologías es el mindfulness, que es la meditación, ¿sí? Pero es un tipo de meditación que tiene que hacerse de forma consciente, ¿sí? Ser consciente de la respiración, tratar de sentir cada parte del cuerpo como propia, ¿sí? Con que uno lo haga 10 a 15 minutos, es mucha la mejoría que uno puede empezar a realizar, ¿sí? Y hay muchísimos estudios, están todos los estudios disponibles desde hace casi 20 años sobre el mindfulness o el tipo de meditación, ¿sí? Incluso en patologías, aparte de las psiquiátricas, patologías neurológicas, patologías oncológicas, patologías vasculares, que es algo alternativo que en sí no va a hacerle daño al paciente, ¿sí? Sino más bien lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida. Otra parte que es vital y es algo que las personas se tienen que grabar siempre es que el ejercicio nunca está contraindicado. El ejercicio físico, hacer deportes, caminar. Sobre todo la parte aeróbica, no el tanto de pesas, no tanto de resistencia, sino la parte aeróbica. ¿Qué es aeróbica? Caminatas rápidas, trotar. Caminatas rápidas. Bicicleta, todo eso es toda parte del ejercicio aeróbico nunca está contraindicado en ninguna patología, a menos de ya que sea patología de columna. Sí, es la única contraindicación. Ni siquiera a las embarazadas se les restringe la actividad física, a menos de que tengan alguna lesión, pero el ejercicio nunca es una contraindicación. Eso es muy presente. Y las otras son las terapias cognitivos conductuales, que los pueden hacer tanto psiquiatras como psicólogos. ¿Eso sería como la parte de los grupos de apoyo? Sí, y también la parte como tal, un tratamiento también personalizado, ya puede ser desde la EPS o algún particular, ¿sí? En donde el psicólogo o el psiquiatra se va a encargar, como su nombre lo dice, cognitivo-conductual, de entrenar al cerebro de la persona que tiene esa afectación para tratar de dejar poco a poco ese comportamiento o esa adicción, ¿sí? Espectacular. O en el caso del trauma, para tratar de superar poco a poco, ya que hay personas que como mecanismo de acción hacen bloqueos mentales, bloqueos neuronales, bloqueos de memoria para tratar de superar el trauma, pero ahí lo único que está haciendo es no superarlo, sino guardarlo ahí, y eso en algún momento siempre termina por estallar, por explotar. Entonces parte también de todo tipo de sanación, de todo tipo de manejo de trauma, es afrontarlo, aceptarlo y ya ahí sí empezar a sanar poco a poco, ¿sí? Afrontarlo y aceptarlo, ¿eso sería como el primer paso? Sí, ese es el primer. En los grupos de apoyo y de autoayuda. Sí, yo quisiera, Marian, preguntarle al doctor Mario, pues por el conocimiento que él nos dio, sobre las experiencias que él ha tenido con población joven. Acuérdate que hemos estado buscando como un profesional en la salud que nos atiende esa parte de adolescentes, de muchachos,
Y el doctor Mario tiene una experiencia muy particular en eso que nos comentaba en días atrás. Si tiene alguna referencia especial respecto a estos chicos, estos muchachos y muchachas que vienen en esos periodos de adolescencia. La Constitución Política de Colombia indica que los jóvenes son entre los 18 y los 28 años, ¿no? Como por segregación de población. Pero hablemos desde los chicos de 13 años que son adolescentes hasta esa juventud de 28 años. Sí. Incluso a nivel mundial, Colombia es de los pocos países, pero a nivel mundial la adolescencia termina a los 21 años. Por eso es que en Estados Unidos las personas a los 21 años, todavía no, hasta que no cumplen esa, no pueden consumir alcohol. No se consideran mayores. Exacto. Listo. Pues la experiencia que yo tengo con los jóvenes fue más que cuando hice mi servicio social con la Universidad de Santander, en donde sí había mucha correlación en cuanto a experiencias, sobre todo de la parte de la infancia, cuando yo les hacía preguntas sobre si consumían sustancias, ¿sí? Entonces muchos referían de que habían problemas tal vez en la casa, o eran de papás separados, ¿sí? O que habían tenido alguna experiencia traumática en la infancia, ya sea de tipo sexual, de violencia, o que habían vivido ciertos tipos de situaciones que los habían llevado a tal vez refugiarse en drogas, en comportamientos, para tratar de superar esa actividad. Incluso muchos de estos chicos a veces podrían colapsar. Sí, que era común ver a estos chicos con afectaciones emocionales o psicológicas que muchas veces consultaban no porque tuvieran algo físico, sino simplemente había muchas veces que querían que alguien los escuchara, y en la universidad, en la UDES se les prestaba todo el servicio, ya que la UDES tiene su propia IPS ahí dentro del campus, donde cuenta desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde con psicóloga, con médico, con enfermera jefe y con enfermera auxiliar, y aparte tienen toda la parte de bienestar universitario. Entonces pues sí viví muchas experiencias con estos chicos que vivían situaciones, ya sea por la carrera, por la familia, por relaciones, como están empezando toda esta vida, muchas de compromiso, de responsabilidad. Entonces no sabían cómo balancear, en qué momento, a qué darle prioridad. Muchas veces tenían relaciones, que tenían novios y todo eso, entonces muchas veces le daban peso a estas relaciones y creían que si el novio los dejaba, que si la pareja los dejaba, pues esto iba a ser catastrófico y ya se les iba a acabar el mundo, se les iba a acabar la carrera. Entonces tampoco no sabían colocar límites entre esas relaciones, incluso llegando algunas chicas a permitir de que el novio les pegara o algo así, ¿sí? Entonces esa ha sido como la experiencia mía con esos chicos jóvenes que ha habido. Es muy común, la verdad, y lo decían libremente, de que ellos, la mayoría, muchísimos consumían sustancias y para ellos era normal, ellos no veían lo malo. Incluso hasta hace poco muchas personas decían: yo no fumo cigarrillo, pero sí fumo marihuana, porque la marihuana no me va a hacer nada. Pero en los últimos 3-4 años han habido muchísimos estudios de que la marihuana puede producir hasta 15 tipos diferentes de cánceres orofaringios. Entonces, sí, se hace daño y acaba toda la plasticidad neuronal. O sea, es así como el precio que se paga por un momentico de aparente felicidad. O la llave de escape. Exacto. El doctor Mario comentaba dos puntos claves. Yo refiero en esta oportunidad hoy al doctor Fernando Calisto. En México él es presidente de la Agrupación Nacional de Psiquiatría, siendo neurobiólogo. Pero parece ser que es como muy dado, tiene unos apéndices para la parte de adicción impresionante, pero él decía algo que el doctor está corroborando ahora. Él dice en sus palabras, de manera muy sencilla, dice que el niño sale a buscar a la adicción el elemento que no encuentra en su casa. Es impresionante, el doctor nos estaba comentando ahorita. A veces nos decía el doctor Mario simplemente que tuvo que atender muchachos que simplemente querían hablar. Y en las redes de apoyo es esencial poder recibir esas almas. Es un concepto que hemos estado manejando aquí en el programa, y qué chévere que un médico, un profesional, esté también con esa disponibilidad. A veces creemos que solamente el médico es el que va a formular y venga dentro de 1, 2, 3 meses. O lo manda a sacar exámenes. Y es impresionante hoy cómo tenemos esa visual del doctor, donde en su propia experiencia ha tenido que manejar un grupo de muchachos, adolescentes, universitarios, y quién iba a pensar que
que nos está diciendo que tuvo que atender un grupo grande. Desconocemos qué números, porque pues eso ya hace parte de su privacidad de atención de pacientes, pero es impresionante ese elemento. El jueves, hace 15 días, Marian y doctor y familia que nos escucha y nos ve, estaban reportando la senadora que presentó la ponencia y que posteriormente ya es ley en la República, sobre la nueva ley de salud mental de Colombia, y ella hacía una indicación tremenda. A mí me encantan los datos porque hay que traerlos, pero ella decía que 2 de cada 3 colombianos en estos momentos en que se firmó la ley están requiriendo atención terapéutica, médica, psicológica, psiquiátrica y de grupos apoyos, y eso es una realidad nacional. O sea, lo que nos cuenta y lo que nos trae el doctor Mario, pues simplemente lo colocamos en la palestra pública porque es lo que nos está correspondiendo para este tiempo. Doctor, imagínate que una de las posibles soluciones a que nuestros chicos, nuestra infancia y adolescencia, pues no se salgan y terminen en esas narco y micro situaciones, es el escuchar. Me encanta que usted dice que ellos quieren que los escuchen. ¿Por qué es tan difícil para un papá o una mamá escuchar a su hijo? Es por cómo fueron criados, los papás antiguos, en el que solo se veía a los papás como, no se veía como ese refugio, como esa familia, sino, bueno, la mayoría de personas, sobre todo la mayoría de personas en Colombia, la mayoría de familias antiguas, que sobre todo está arraigado mucho a la parte machista. En donde, como la autoridad y ya. Exacto, era un patriarcado en donde el papá era el que traía la comida, la mamá se encargaba de la casa y el hijo solo se encargaba de estudiar, de sacar su título y ya. Y ya, no se daban el tiempo de poder escuchar a los hijos, de saber qué era lo que sentían, cuáles eran sus necesidades. Muchas veces los papás asumían que solo porque el niño estaba bien tanto físicamente, en cuanto tenían la comida, tenían todo, tenían un buen colegio, eso era suficiente. Y académicamente más o menos van, ahí van. Exacto, pero pues nunca se van no se tomaban el tiempo para escuchar al niño, preguntarle, ni siquiera les preguntaban cómo les fue en el colegio, qué situación vivieron, les pasó algo, cómo estuvieron hoy, si en la calle, en el entorno, cómo se llevan con los amigos, qué sienten, qué les gusta. Nunca les hicieron esas preguntas a sus hijos y pues por eso es tan difícil hoy escuchar. día estamos tratando de hacer eso en los grupos de apoyo, en los grupos que pues tratamos de ayudar, y me he dado cuenta de la dificultad del adulto. Vamos a hablar del adulto, tía, abuela, hermano, familiar cercano. Escuchar, o sea, porque no sabemos ni siquiera qué es escuchar. Empieza el chico a hablar o la chica a hablar, o el niño o el joven, y siempre le estamos interrumpiendo. ¿Y usted hizo eso? ¿Y por qué hizo eso? O sea, hay como una incapacidad de cerrar nuestra boca y de escuchar. Y eso hace parte también, es una parte muy importante desde el punto de vista de abordar a una persona que esté consumiendo. El no culpar, y tampoco uno como externo, o sea, de que no es el que lo está consumiendo. Por lo menos si yo voy a abordar a un hermano, a algún amigo, victimizarme, decir, por su culpa, porque usted está consumiendo, ahora yo tengo que vivir esta situación, ¿sí? Ni culpar, ni tampoco victimizarse, ni revictimizar a la persona que está en esa situación difícil. También es un poco complicado lograr como esas 3 partes al momento de abordar a las personas que están consumiendo, y sobre todo desde el punto de vista familiar. En el caso, por lo menos me gusta la experiencia que usted tiene. ¿Cómo hace usted para mantenerse neutral? Yo me imagino que usted no los regaña, usted no los corrige, usted no los juzga. Y yo estoy segura que la charla termina agradable y bonita. ¿Cómo hace usted? ¿Qué hace cuando esa persona le dice cosas? Yo me imagino que usted como ser humano pues se mueve. Uy, este pelado tan joven, tan no sé qué, o esta niña tan... Sí, sobre todo... ¿Cómo actúa usted ahí, doctor? ¿Cómo hace? Enséñenos a controlar nuestra cabeza, nuestras emociones. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Eso es algo que aprendí mucho cuando estaba en el semestre de psiquiatría en la universidad, con todos los profes, ya que ahí es cuando uno tiene el primer contacto con pacientes con patologías psiquiátricas o que han vivido situaciones difíciles. Entonces es
saber hacer la entrevista desde una manera muy asertiva, ¿sí? Modular el tono de voz, saber hablar con ellos, tratar de colocarse en el lugar de ellos y siempre dándoles el derecho a la duda, si lo que me están diciendo es cierto, y obviamente tratar de colocarme, de sentir empatía por ellos, ¿sí? Pero siempre hay que mantener que la confianza no se vaya a romper, ¿sí? Ni tampoco que se vaya a romper ese vínculo entre paciente y médico, y que no se vaya a traspasar, porque hay muchos médicos que se pueden aprovechar desde el punto de vista de vulnerabilidad del paciente que puede ser afectivo, por querer ganar algún beneficio. Entonces toca saber mantener muy bien los límites en todo el momento en la comunicación. Entonces, pues yo creería que las claves es ser empático, siempre colocarse en el lugar de la otra persona, darle la duda siempre de que es verdad de que puede ser verdad lo que me está contando, y como puede ser que sea una fantasía, como puede ser que todo lo que me está diciendo sea mentira y lo único que quiere es atención, pero pues siempre hay que darle ese punto me encanta. Siempre hay que darle el beneficio de la duda. Hay muchos médicos que tienen en su lema que dice: el paciente siempre miente. Entonces, y sobre todo uno de mamá, de familiar, uno siempre dice, ya ahí como que se pierde el siempre miente, sino, ay, usted está haciendo todo eso, o sea, se lo cree completo. Sí, exacto. Y ser muy asertivo al momento de hablar, saber modular el tono de voz, nunca culpar a la persona ni revictimizar, ¿sí? O sea, no hacerle preguntas en el que la persona caiga en que yo por qué tengo que contar esto, yo por qué le tengo que volver a contar esto para volverme a sentir mal, no lo quiero contar porque no quiero volverme a sentir como me sentí cuando viví esa situación, sino saber de la persona lo que me quiso contar, exacto, y saber dirigir la entrevista hacia un punto en que la persona tenga algún beneficio, ya sea en que aceptar que la persona esté viviendo una situación traumática, aceptar que la persona tenga algún problema con algún consumo de sustancias, o que acepte que en verdad necesita ayuda en esos momentos de urgencias y que tiene que ir a una unidad de salud mental, porque si sigue así puede ser un riesgo para su propia vida o para la vida de alguien más. Y sería chévere, ahí me da la impresión que es la oportunidad de que esa persona sienta confianza en un ser humano. Fundamental, es fundamental. Cuando yo escucho, cuando no lo juzgo, cuando no lo critico, cuando le doy el espacio a la duda, y bueno, o sea, el diálogo se dé de una manera empática, yo creo que estaríamos ganando un amigo, dicen por ahí, ¿no? Sí, muchos de los pacientes, sobre todo en la UDES, volvían simplemente para contarme cómo habían seguido, qué habían hecho. Y la verdad, pues ya no están tan solos. Eso es un programa que me parece genial de la Universidad de Santander, que creo que es de las pocas universidades que hace ese acompañamiento como tan personalizado, porque por lo menos todos los estudiantes de primer ingreso en la UDES tienen que pasar por una valoración médica y psicológica, ¿sí? Entonces se les da la oportunidad de que hablen, de que digan, para así tener el registro y saber si a ese paciente toca hacer un acompañamiento, ya que todo eso queda registro. Y lo más importante es que a ellos siempre se les respeta la privacidad, y esto uno no se los va a ir a contar a los papás ni nada, sino que tienen la confianza de que esto se queda solo entre médico-paciente, y ya si ellos dan el permiso o quieren contárselo a alguien más, ser el puente, hacer la conexión para ayudar a mejorar eso. Como terapia ya, ¿no? Exacto. Maravilloso, genial. Bueno, ya tenemos entonces como solución buscar ayuda. Esa ayuda. ¿Qué experiencia tiene, doctor, en cuanto a las redes de apoyo como grupos de autoayuda, grupos de apoyo? Bueno, la verdad, en cuanto a grupos de apoyo y grupos de ayuda, esa experiencia mía sí es poca, sí. La verdad. Lo que pude evidenciar en la UDES, tanto desde la IPS de Neurotrauma como en el grupo de bienestar universitario, ellos hacían reuniones semanalmente con ciertos jóvenes que se querían inscribir en los grupos que ellos presentaban o que ellos tenían, para ayudar a buscar a solucionar problemas, sobre todo si habían problemas familiares, si tenían alguna necesidad especial. Ellos trataban de que los jóvenes se pudieran adaptar, y incluso ellos tienen un programa que se llama PAIPE. El programa PAIPE, también con ciertos jóvenes que tienen ciertas necesidades especiales, ellos les ayudan, son el puente, incluso los entrenan en cuanto a habilidades comunicativas, ¿sí? Okay. Para que ellos puedan ayudar a expresar sus emociones, ayudarse a desenvolver mejor en las clases. Espectacular, ¿cierto? Sí. Doctor, ya se nos está agotando el tiempo.
regálenos mejor dicho, el cliché del día. Ahí están papitos, mamitas, tíos, abuelas, abuelos, amigos, que les gustaría saber qué hacer por mi amigo, qué hacer por mi hermano, qué hacer por mi papá, para que tome conciencia de que eso que está padeciendo tiene solución. Bueno, vamos a dar como una conclusión, un cierre así muy general, abordando todo lo que hablamos. Entonces, primero, el trauma psicológico es aquella situación que nos supera, ¿listo? Tiene consecuencias porque muchas veces las personas piensan que la parte emocional no tiene ninguna consecuencia y dices ganas de joder o ganas de molestar a la persona. Tiene consecuencias a largo plazo a nivel neurológico, ¿sí? Produce una serie de cambios a nivel neurológico comportamentales que a largo plazo se van a ver en todas las alteraciones del día a día de la persona y va a afectar su desempeño emocional, desempeño físico y desempeño intelectual. Tiene soluciones, tanto la parte médica, tratamiento médico, tratamiento de meditación, tratamiento con el deporte y tratamiento con la misma persona, ¿sí? Y tanto los grupos de apoyo como hacen acá las actividades. Y sobre todo, siempre tratar de escuchar a las demás personas, los papás, las mamás, los tíos, que viven todo el tiempo estas situaciones, ya sean con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus amigos. Denle siempre ese espacio de que puedan ser escuchados, de que ellos puedan expresar sus emociones, para que así puedan buscar una solución en conjunto y acercarlos poco a poco a grupos de ayuda o incluso en la misma EPS. Todas las EPS están obligadas a presentar este servicio tanto de psicología, psiquiatría, de ser necesario. Eso es lo más como el mensaje que quiero que se lleven las personas. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido un conocimiento muy espectacular. De verdad, yo quedo muy satisfecha. De corazón, muchas gracias. Adrián. Pues son de estos programas que uno no quisiera que se acabaran. Sí. No me imaginaba que Mario nos iba a dar hoy una complacencia total. Tocó unos puntos fundamentales, llegan al corazón, llegan al alma. Lindos. Es una invitación más a que, por supuesto, los profesionales en el área de salud que están viendo, atendiendo, que están en contacto con personas que sufren de adicciones, que 2 de cada 3 colombianos es una cifra bastante significativa, pues creo que tienen el reto de ponerse en la manito en el corazón, ir un poquito más allá de esos 15, 20, 40 minutos que a veces apenas se tiene para atender una persona con patología, pero sí pues nos queda igual mucha cosa pendiente. Quedamos muy agradecidos con todos ustedes porque nos están viendo en un carro, nos están viendo en su casa, recostados quizás en la cama o en el escritorio de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Creo que hoy tomamos un enriquecimiento con un perfil totalmente nuevo, el que veníamos trabajando con otros profesionales y otras compañías, y pues quedo también muy complacido. Doctor Mario, de verdad muchísimas gracias. Muy gentil, muchas gracias, esperamos poderlo tener aquí una vez más. Y señorita Marian, muchísimas gracias. Yo estoy supremamente conmovida. Primero que todo porque qué lindo saber que en las universidades, en los colegios, en los barrios, en las casas, hay personas comprometidas. De verdad que sí, en el comprender, en ayudar, en apoyar todas estas personas. Es escandaloso la cantidad de personas y de situaciones que no es que sean así, como decía el doctor, por joder. Muchas veces nuestros hijos actúan así, buscando atención, pidiendo auxilio. Es su manera de gritar auxilio. Es un bebé que pide tetero. ¿Qué hace para pedir ese tetero? Pues llorar. Entonces, hoy me queda ser empáticos, amigos. Seamos empáticos con ese familiar, seamos empáticos con ese amigo. Y si no podemos ayudar, busquemos la manera de que esa persona encuentre la ayuda. Ya sabemos, existen grupos de apoyo, grupos de ayuda, existe una red muy grande, que posiblemente si la buscamos la vamos a encontrar. Y por qué no, de la manita de esa personita. ¿Nos despedimos, Adrián? Sí, señora, por supuesto. Nos vemos en el siguiente programa con la información que profesionales y colaboradores nos estén brindando. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta charla, de este momento
tan especial. Los esperamos el próximo viernes, como siempre, 4:30 de la tarde con ustedes. Muchas gracias.